Una realidad absurda. Y ahí va, martes 26 de noviembre. Estamos en plena ola importadora y un espejismo de una historia que se repite. Estamos también frente a varias argentinas conviviendo al mismo tiempo, pero por lo menos dos, ¿no? Los que llegan y empiezan a creer que son parte de la fiesta, de este veranito financiero que se viene, del que estamos ya viviendo, atravesando, y los que como siempre se quedan afuera de todo y saben que no los van a invitar. Algunos dicen, che, me quedo acá afuera esperando a ver si conozco a alguien que me haga pasar a la fiesta, y después vos ves que no, que está el seguridad parado ahí en la puerta y te dice, no papi, vos acá no entrás, vos con esa zapatilla no pasás, y los que ya saben que se quedan afuera de todo. Les propongo, hoy es medio temático el resumen, pero porque hay varias novedades de los últimos días y de las últimas horas que configuran este escenario. Mientras tanto, dejan un like y un comentario y arrancamos a resumir. Milei y el regreso del modelo importador. El gobierno eliminó una retención del impuesto país y desde hoy las importaciones serán más baratas. Es parte de la paulatina extinción del ya viejo y conocido impuesto país, que va a culminar el 22 del mes que viene, de diciembre. Ahí sería su desaparición. Es un impuesto que Milei, por cierto, cuando llegó a la presidencia aumentó, estaba en 7,5%, en eso lo había dejado el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía, lo llevó al 15%, o sea, duplicó ese impuesto y recién en octubre de este año lo volvió a bajar al 7,5% para luego extinguirlo aparentemente entonces el 22 de diciembre. Pero en las últimas horas, novedades. El gobierno eliminó la retención del pago del 95% del impuesto país que la ex AFIP, ahora ARCA, el ARCA de Milei, exigía como anticipo para acceder a los dólares para el pago de importaciones. Bueno, a un mes de que se termine la vigencia de ese impuesto, el gobierno ya no requiere ese pago adelantado, por lo que el tipo de cambio implícito para la importación será más barato. Es más barato importar, básicamente. Mariano Boetner en Infobae explica que, como los pagos de importaciones se hacen a 30 días, que es el plazo que el Banco Central habilita las divisas para concretar la operación, el pago del impuesto país por anticipado dejaría de tener sentido ya desde hoy, ya que cuando se cumpla ese plazo el tributo habrá dejado de existir y el acceso a los dólares no estará más alcanzado por este impuesto. Es parte de una serie de medidas que ratifican la vocación importadora del gobierno. Ya había anunciado el gobierno nacional que a partir de diciembre va a implementar un conjunto de medidas que van a simplificar y abaratar las compras online en el exterior. Se habrán enterado de esto. Entre los cambios principales se encuentra, por ejemplo, la ampliación del límite para pequeños envíos vía courier, se llama básicamente envío a tu casa. Vos comprás en una agencia de afuera, Amazon, ponele, y te llega a tu casa, ¿no? Va a pasar de $1.000 a $3.000. Ahora el límite está mucho más alto y una reducción en los aranceles para artículos personales importados. Entonces, básicamente también, de vuelta, según lo anunciado, mayores facilidades para comprar afuera y que te lo traigan a tu casa. Los primeros $400 de cada envío están exentos de aranceles y de una tasa estadística, quedando únicamente sujeto al pago del IVA del 21%. En los montos que excedan ese umbral se aplican los impuestos habituales. Esto para mucha gente que no compra en el exterior puede decir chino básico, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, y realmente mucha gente que sí tiene ese mecanismo y esa forma de compra, y no solo para comercializar, compran por bienes de consumo personal. Bueno, con estos cambios el gobierno busca ofrecer una alternativa económica para quienes realizan compras de productos, por ejemplo, tecnología, ropa, zapatillas y demás, en plataformas como Amazon, ¿no? La plataforma de Jeff Bezos, uno de los hombres más millonarios del mundo. Otra noticia de estas horas, el gobierno le sacó regulaciones a los importadores de electrodomésticos. Saca regulaciones para importar y fabricar electrodomésticos y busca que la medida... ¿Qué quieren? Que impacten los precios. O sea, ¿cómo haces para bajar los precios de los electrodomésticos en la Argentina? Trae de afuera, más barato. Es histórico, esto no es ninguna novedad en la historia política y económica nacional. Sacan además la obligación de las empresas de ensayar en el país los productos para corroborar el nivel de eficiencia energética. O sea, te regulan. Vos traes, no importa. Después si tienen eficiencia energética o no, ya no es algo que nos importe en este momento, dirán en el gobierno. Sí. Tampoco deberán tramitar más en la Secretaría de Industria y Comercio un permiso de comercialización. Bueno, libre importación de aires acondicionados, heladeras, lavarropas, termotanques, televisores, microondas.
lavarropas, lavavajillas, toda esa serie de electrodomésticos, hornos eléctricos, todo eso, el gobierno le saca regulaciones para importar y para fabricar, y busca que esto haga bajar los precios de esos bienes y de esos productos en la Argentina. Dice Marcelo Falac hoy en Letra P que la política cambiaria, que incluiría una reducción del ritmo mensual de incremento del dólar oficial, unas devaluaciones mensuales llamadas crawling peg, lo habrán escuchado, que eran del 2% mensual hasta ahora, va a ser ahora a partir de lo que viene, 1% durante el primer trimestre del año próximo. Esto sirve a dos propósitos. Por un lado, facilitar la apertura importadora y con eso una mayor competencia en el mercado interno, vamos a suponer, vocación ideológica esta, del anarcocapitalismo gobernante. Después sabemos que los resultados son otros. Se destruye el aparato productivo, las pymes, el empleo. Por el otro, forzar vía ancla cambiaria la desinflación reciente para llevar el IPC a un entorno del 25 al 35% y presentarla para el año que viene como la principal carta política en las elecciones legislativas. La cuestión es si ese sendero es sostenible, ¿no? Adiós país, hola tormenta, se pregunta Marcelo Falac en Letra P. Y otra pregunta, en plena fiesta financiera y los mercados pasados de rosca, de jirafas sin dormir, con la guita que entró del blanqueo, con la guita que ya el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional, es ¿con qué dólares se va a pagar este festival de importaciones que ahora se pretende inducir? Bueno, la Argentina está cambiando, pero todavía no terminó de hacerlo. Y mientras así sean las cosas, la ecuación conocida hasta ahora, en nuestra experiencia, impone que debe haber divisas para importar o en su defecto resignarse a que el crecimiento encuentre rápidamente su techo. La famosa restricción externa, habrán escuchado alguna vez. Bueno, ¿quién va a pagar el costo directo de todo esto? En principio, las empresas pyme argentinas. Las pymes que no se puedan reconvertir al menos y pasar de ser fabricantes a importadoras, como sí pueden hacer algunas grandes empresas que dejan de fabricar en la Argentina y su misma capacidad operativa ahora la utilizan para importar y vender más barato, a costa, claro, por supuesto, de achicar personal, porque ya no necesitan producir nada, entonces más desempleo. Bueno, es en ese marco que los oficialistas de la Unión Industrial Argentina, con Funes de Rioja a la cabeza, que intentaron ser libertarios desde el principio, sí. Funes de Rioja más libertario que Conan, por cierto también, no tanto por sus intereses industriales, sino más bien por su logro, uno de los principales logros de este sector, que fue la reforma laboral. Claro. Abogados laboralistas y estudios de abogados laboralistas de las grandes corporaciones, entre ellos, tal vez dicen algunos, capaz, vaya uno a saber, el estudio de Funes de Rioja, fueron los que escribieron la reforma laboral, que ya estaba escrita de antes y que Milei aprobó, ¿no? Entre paréntesis, algún día alguien me va a explicar por qué Funes de Rioja, como abogado laboralista, fue tantos años presidente de la UIA, no lo entiendo. ¿Qué fabricó Funes de Rioja? Nadie sabe. Fabricó despidos. Claro. Es un gran fabricante de despidos, básicamente. Claro, ¿qué sé yo? De Mendiguren era textil, qué sé yo. Por lo menos, ¿no? Claro, no sabía que él era abogado laboralista. Acevedo era también un... ¿Se acuerdan de Sergio Acevedo? ¿Era? Sí. No, Sergio es otro. Era el diputado. Sí. Acevedo, la anterior creo que fue, o la anterior, ya no me acuerdo, pero también venía del palo de la industria, digamos, del tipo que fabricaron cosas, digamos, que pagaron a empleados. Digamos. Exactamente, que era lo que muchos le dicen a Funes de Rioja. ¿Vos cuántos sueldos pagaste? Sí. Miguel Acevedo. ¿Vos cuántos sueldos pagaste? Le decían a Funes de Rioja. Bueno, sueldos no, pero indemnizaciones sí, podrá decir él. Bueno, cuenta Eugenia Mucio hoy en Letra P. Vayan siguiendo la historia porque tiene que ver con todo, ¿no? Ni Javier Milei ni Toto Caputo, el gobierno pega un faltazo casi total a la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, que hará este martes. La entidad fabril no oculta su malestar con la administración libertaria y dice sentirse desprotegida ante la oleada de importaciones que se viene a raíz de las desregulaciones. Pero muchachos, ¿qué supusieron que iba a suceder? ¿Qué creyeron que iba a pasar? Bueno, Milei avisó con una carta que no iría y dejó al titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, solo para el cierre del encuentro. Dice también la nota de Eugenia Mucio, de septiembre hasta ahora se sumaron aperturas y desregulaciones varias, como la reducción de aranceles a la importación de motos, de neumáticos, el plástico PET, que es el que se utiliza para todo tipo de envases, los tubos de cobre o insumos textiles, a valores por debajo de lo establecido por el Mercosur. También de ciertos tipos de acero, que toca particularmente el bolsillo del grupo Techint y de Paolo Roca, que mucho problema no se va a hacer porque tiene otros negocios e intereses a los que el gobierno ha atendido. Con la eliminación del impuesto país para el próximo 24 de diciembre, el sector privado ya teme un tsunami de importaciones. Pero claro, por supuesto, eso es lo que va a suceder. Y lo que ahora van a lamentar los industriales, que hasta ayer eran los primeros libertarios. El dirigente industrial, José Urtubey, dijo hoy en El Destape que está muy delicada la situación del sector industrial.
Por eso hay que tener en cuenta esto. ¿Qué está pasando como balance industrial que van a hacer hoy? Digamos, ¿qué está pasando en las fábricas, con las máquinas, con el empleo? ¿Bajó? Bueno, puntualmente creo que hoy está muy delicada la situación en términos de que la capacidad industrial instalada ociosa supera el 40% y obviamente esto te lleva a situaciones complejas. La informalidad todavía sigue muy elevada, con lo cual creo que hay un camino enorme por trabajar. Ahí está José Urtubey entonces con el panorama complejo, desolador, ¿no? De la situación industrial en la Argentina, pero no solo los industriales están ahora preocupados. Campo en alerta, se disparan las importaciones de alimentos y productos agroindustriales, nota de Andrés Lerner en ámbito financiero, cuenta ahí que subieron un 41% interanual en septiembre. Las economías regionales comienzan a sentir el impacto de la apreciación cambiaria y la apertura comercial. Cerdos, vinos y tomate, los productos que más crecen, de afuera, ¿no? Que vienen de afuera. Las importaciones se despertaron, registraron durante octubre su primer incremento interanual en los últimos 2 años. La política de apertura comienza a sentirse en los sectores productivos, no solo en la industria, como contábamos recién, también en el campo. En septiembre se compraron alimentos por $148 millones, lo que marca un crecimiento del 41% en comparación al 2023. En algunos productos como los vinos o la carne de cerdo, la suba es superior al 500% en comparación al año pasado. Dice Andrés Lerner también que el gobierno apunta a bajar los precios domésticos, pero los productores advierten que la situación es asfixiante por la suba de costos, la apreciación cambiaria y la competitividad argentina en la mira. Entonces, no solo los industriales, sino también el campo. Con la importación de productos como vinos y carne de cerdo. ¿Por qué están importando eso? Acá, Argentina, ¿Qué haces importando claro. vinos? Bueno, en fin, ¿no? Es parte de lo que el gobierno cree que es el camino para bajar más aún la inflación. Bueno, a costa de lo que ustedes ya saben, porque esto no es historia nueva en la Argentina. ¿Qué más? Dólar barato. Y esto es lo que empieza a generar ya en el mercado laboral. Los sectores más competitivos son los que menos empleo generan. El agro, la energía, la minería y los servicios informáticos generan aproximadamente el 10% del empleo asalariado registrado, dice esta nota de Clarín, con datos de la consultora IDESA, que advierte que es un esquema de dólar barato. Cuando vos decís dólar barato, algunos dirán, estás pidiendo una devaluación. No, es lo que yo no tengo ni idea. No sé si hay que devaluar, la verdad, ni idea. No sé a cuánto está el dólar, no sé qué es un dólar barato. Yo digo lo que dicen los sectores de poder, ¿no? Sí. Si no, ¿qué? Ahí tenés, el club de los devaluadores. No, ni idea. Argentina se enfrenta a un panorama de alto desarrollo para los sectores competitivos que generan poco empleo, mientras que los segmentos que crean más puestos de trabajo en el sector privado son los más afectados. Dice también que desde la Secretaría de Trabajo muestran que el agro, la energía, la minería, los servicios informáticos y del conocimiento, que están bien, están creciendo, generan aproximadamente el 10% del empleo asalariado registrado en empresas privadas. Por otro lado, la industria y la construcción, por ejemplo, crean el 25% del empleo asalariado registrado, mientras que el comercio y los servicios explican el restante 65%. Todo lo que no se recupera, lo que sigue en caída, ¿no? Y la Argentina en loop. Porque esto no es nuevo. El camino de Milei, y esto que estamos describiendo, profundizándose fuertemente por estas horas con las medidas que acabo de contar, no es una novedad en la historia argentina. Modelo agroexportador o exportador de materias primas y energía, además de agroexportador, mientras bienes y productos que se pueden fabricar en la Argentina son importados a costa de la destrucción del aparato productivo nacional. Y por lo tanto, una economía más chica, concentrada y excluyente. El caso más emblemático, por ejemplo, es el de la carne. Récord de exportación este año y caída histórica del consumo interno de carne por persona. Entonces, la carne se come afuera. Acá, cada vez menos asados. Piso histórico de consumo de carne por persona de los últimos 30 años, récord de exportaciones. Es como además la carne, ¿no? No es un bien más, un insumo, un servicio. Claro. Es la carne, es el asado argentino, ¿no? Bueno, mientras tanto también, y esto lo empezamos a ver en conversaciones y cada uno en sus familias, grupo de amigos y lugar de trabajo, empieza a observar que hay un sector de la sociedad que aprovecha los beneficios de la fiesta financiera hasta que se acabe, otra vez. Y otra enorme porción de los argentinos y argentinas con la vieja costumbre de sobrevivir a estos ciclos o quedando directamente afuera de todo a la espera de un derrame que nunca llega, ¿no?
Y no es nuevo. Y repasemos brevemente, porque a veces el archivo le da perspectiva, ¿no? Un marco histórico a un presente que nosotros creemos todo el tiempo novedoso y que nos satura. Decimos, mirá lo que hizo, mirá, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Esto nunca en mi vida lo había visto. Bueno, no, fíjate que sí. Nota de La Nación, agosto de 1999. Título, en los años 90 la industria vivió la metamorfosis. Y dice la nota, en los años 90 la industria ha sido expulsora de mano de obra, disminuyó el número de establecimientos, es decir, de empresas, fábricas, pymes, aumentó el grado de apertura comercial con énfasis por el lado de las importaciones, se registró una importante inversión basada sobre equipos importados, aumentó la concentración y la extranjerización industrial, es decir, empresas extranjeras haciéndose cargo de las empresas que iban cerrando, y el coeficiente de valor agregado cayó de manera abrupta junto con una declinación del margen bruto real. En fin, lo que venimos diciendo, ¿no? Modelo exportador, en esos años también privatizador, también concentrador, de extranjerización y también basado en importaciones, ¿no? En ese lapso, en los años 90, los que lo vivieron lo recuerdan, los que no, hay sobrados testimonios, y para eso traigo acá una nota de La Nación del 22 de agosto de 1999, una especie de balance de lo que fueron los años 90 para la industria. Bueno, hablando de los 90, murió Roberto Dromi. ¿Se acuerdan? Sí. El ideólogo del plan de privatizaciones de los 90, del nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Claro. Murió el otro día. Mirá. Pero vive en la desregulación de Milei porque está usando la misma ley, ¿no? De la reforma del Estado. Dromi no se murió, Dromi, etcétera, etcétera. Vive en las privatizaciones. Exacto. Muchos lo recuerdan, pero otros ignoran esta parte de la historia, pero así promocionaba la dictadura militar la apertura de las importaciones que estableció el ministro de Economía Martínez de Oz. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Es espectacular, es exactamente ese el argumento. Tal cual. Pero es el mismo, ¿eh? Sí. Importar ¿para qué? Para que haya más oferta, más competencia, para que se fortalezca, dice la misma publicidad de Martínez de Oz, el mercado interno, y para que bajen los precios. Es exactamente igual. Entonces, cuando uno dice qué barbaridad, qué proceso novedoso el que estamos atravesando, es decir, que capaz en algunas cuestiones, la forma, el clima de época, etcétera, ¿no? Distinto porque todas las épocas son distintas. Pero el nudo central es muy parecido. Bueno, y lo que va sucediendo también es que se empieza a configurar un clima social de, che, pero ojo con esto, ¿no? Esta sensación de, bueno, tal vez no está tan mal, dirán algunos sectores de la sociedad. A esta ola importadora se suma lo que el dólar barato ya mostró en las últimas semanas, con largas filas de argentinos que cruzan a Chile a comprar de todo, o las vacaciones que se vienen de los argentinos en Brasil. Nota de La Nación: Brasil, las razones por las que podría convertirse en el destino estrella del verano para los argentinos. Según los operadores turísticos, se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar de las próximas vacaciones. Florianópolis, va a haber más argentinos en Florianópolis que en Mar de Ajó. Claro. Impresionante lo que va a ser, porque ya me han contado amigos que van, que ya es difícil encontrar lugar. Todos tenemos gente que se va a Brasil. Todos averigüen, vayan, vean que hay mucho, que cada uno debe tener o un familiar o un amigo que se va a Brasil. Y por cierto, con mucho derecho, ¿eh? Digo, ¿no? Pero claro que sí. ¡Qué barbaridad! El argentino. No, esta cosa medio chauvinista de decir, ¿qué te vas a Brasil en lugar de irte? Y qué sé yo.
ellos cobran menos. No, y ojo que no son. Te sale más barato. No estamos hablando de clase media alta. No. Laburante. Gente muy laburante. Muy laburante, total. Sí, lo mismo que el que se compra un par de zapatillas por Amazon porque es más barato. O sea, no es el tema, sí. No, totalmente. Digo, pero está bueno aclararlo de entrada para no entrar en esa ¿qué hace? ¡Vende patria! Porque es lo mismo que los gorilas dicen de los peronistas con iPhone. Claro. Vos muy peronista, pero bien que tenés iPhone. Y sí, papi, y me lo puedo comprar y lo quiero. Sí. Me gusta. ¿Qué sé yo? Bueno, Clarín. Nota de Clarín. Por los argentinos, Punta del Este espera la mejor temporada en 10 años y un derrame a playas charrúas menos top. Dice la nota. Y claro, porque ya no hay lugar. Claro, como hay más lugar en Punta del Este. Además está bastante, Punta del Este siempre lleno de argentinos, pero jet set. No, pero además del promedio de las playas uruguayas siempre fue lo más caro, claramente, nada. Hay otras que están muy buenas y que no salen tanto. Dice la nota, los operadores turísticos uruguayos vaticinan una temporada récord por la conveniencia del cambio, ¿no? Creen que volverán turistas de clase media y también muchos viajarán por primera vez. Piriápolis, La Paloma, Punta del Diablo, serán algunos de los destinos elegidos. Bueno, no son los chetos ricos, todos de blanco en Punta del Este, sino un montón de argentinos de clase media que dicen, che, mirá, esta vez, si comparo lo que me cobro en una quincena en Miramar, me sale más barato ir, por ejemplo, a Piriápolis. Bueno, vamos con la familia Piriápolis, dirán algunos. Vamos a Florianópolis, vamos a conocer, no muy lejos, pero el sur de Brasil, capaz lo puede hacer en auto. Sí, Canasvieiras, mucha gente se va en auto. Sí. Y eso está sucediendo, ¿no? Bueno, hay un clima de euforia. Hay un clima de euforia en los que pueden y una asfixia insostenible en los que siempre quedan afuera de la fiesta. Entre los primeros están los que empiezan a ver, o de alguna forma los que la empiezan a ver, como dicen los libertarios, aunque sea un espejismo. Y esto no es culpa, vuelvo a insistir, del que aprovecha este veranito financiero. Muchas personas que no votaron ni votarían nunca a Milei tienen también el derecho de irse una semana a Brasil o de comprar zapatillas por Amazon, ¿no? ¿Quién puede negarle a esa persona el derecho al consumo, al ocio y o a viajar donde se le cante las pelotas, ¿no? Eso me parece que está bueno ir aclarándolo de entrada. Porque además, si del consumo por las nubes hablamos, gran parte del recuerdo de los años dorados del kirchnerismo está sujeto también a eso que todos vivimos. Sí. Por supuesto con una gran diferencia, claro. Eso era para la mayoría, con inclusión, con dificultades y límites, pero con consumo para todos, mientras la pobreza bajaba, el empleo subía. Otro contexto de alto consumo. No excluyente como ahora y otra vez de vuelta hacia un modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Ahora, por cierto, todo esto empieza a configurar algo de lo que venimos hablando. Puede estar más o menos de acuerdo, te puede gustar o no, pero Milei está en su mejor momento. Tiene la inflación controlada, el mercado está de fiesta, ganó Trump y el Fondo Monetario Internacional ya le promete nueva deuda, nuevos dólares, lo que necesita. Le entró una pila de dólares por el blanqueo, se vienen meses con bocha de argentinos en Florianópolis y comprando cositas por Amazon, ¿no? Y los que la empiezan a ver, insisto, aunque sea un espejismo. Están los que la empiezan a ver, aunque sea tal vez una cuestión más de la dopamina fugaz que te da el poder viajar, el comprarte algo, el que te vuelva a alcanzar para tener unas Nike, ¿no? Bueno, hay un sector de la sociedad que dice, epa, ojo, yo la verdad que no le tenía fe, no me gusta lo que dice, no me gusta cómo trata a los demás, pero a mí ahora me empieza a alcanzar para cosas que antes no. Eso que en algún momento algunos dirán, la clase media, que no sé qué, bueno, es un sector de la sociedad que empieza a ver ahí una oportunidad. Y sobre todo porque el sistema político, cuando digo que Milei está en su mejor momento, es que el sistema político también empieza a ver de esa manera el gobierno de Milei. Decís, bueno, tal vez no era lo que yo, ¿no? Y se ordena. Claro. Bueno, evidentemente la molestia que había por la inflación no era gratis y eso se difunde por la sociedad, permea. No sé, hay carnes que yo hace 3 meses que compro y está al mismo precio. Y eso te genera una sensación de alivio. Sí, totalmente. Por supuesto, esto lo hemos dicho, con un costo social altísimo, ¿no? Obvio. Porque para llevar la inflación a los números en los que está y desacelerando, y yo creo que más tarde, más temprano, si las medidas que está tomando ahora con todo este tema de la importación y demás, le genera a Milei el éxito en sus
Términos, claro. Términos, va a llevar la inflación a lo que la quiere llevar de vuelta. Una estabilidad ahí baja, de 2, 3 puntos menos incluso. Y sí, eso es controlar la inflación. Sí. Te guste o no, nos guste o no, eso es controlar la inflación. ¿Qué es controlar la inflación? Bueno, que vos sabés que el mes que viene las cosas no van a estar más caras que ahora. Que semana a semana, digo, la locura a la que vivíamos, que vos no sabías a cuánto iban a estar las cosas, no el mes que viene, sino la semana que viene. Sí, claro. Es alienante, es alienante. Era desquiciante. Ese fue el mandato principal del triunfo de Milei. Loco, bajame la inflación. No sé. ¿A qué costo? Bueno, al que sea. Y el costo social lo estamos viendo. Sí, claro. Se duplicó la cantidad de jubilados pobres, se duplicó la indigencia, aumentó la pobreza, se está destruyendo el aparato productivo, aumenta el desempleo. Todo eso lo estamos viendo. Ahora, ¿qué interpretación tiene la sociedad de eso? No es lo mismo. Vos todo esto lo puedes ver, puedes poner los números sobre la mesa. El tema es cuál es el clima y cómo se empieza a ordenar la cosa. Por eso digo que Milei está en su mejor momento desde que asumió. A pesar de que está la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza, a pesar de que aumenta el desempleo, vos decís, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esta pregunta que muchos harán, ¿y por qué no estalla? Y bueno, no estalla porque evidentemente hay un sector muy importante de la sociedad que cree que está bien, que este es el camino. Y Milei además se siente con esa fortaleza, sobre todo cuando ve a la oposición, cuando ve al resto del sistema político, cuando vos ves a un peronismo atravesado por sus internas. Mientras Cristina trata de ordenar, de conducir una parte, pero ves al kirchnerismo con las peleas a cielo abierto, Mayra Mendoza con Ferraresi, que vos lo mirás y decís, pero ¿qué carajo les está pasando? Se están peleando para ver quién camina un barrio y quién camina el otro. Un sector importante de la CGT se está acomodando, mientras otro sector del sindicalismo, por supuesto, intenta sostener un plan de lucha. Y ahí tenés Moyano, las 2 CTA, etcétera, las organizaciones sociales. El resto del sistema se empieza a ordenar y acomodar. Milei se siente fuerte y va, fíjense, por estas horas, por Villarruel y la vieja derecha, de Macri, La Nación, Longobardi, etcétera, a hacerse cargo de eso. El año que viene, lo hablábamos ayer con Diego Genud, Milei mete en las legislativas del año que viene un número modesto, vamos a decir modesto, 30%. Sí, sí, sí. Y tiene mucho más diputados que lo que tiene ahora y mucho más senadores que lo que tiene ahora. 30% por ser bueno. Por supuesto, para la legislativa del año que viene falta mucho, es un montón de tiempo. Pueden pasar muchas cosas. Pero nada indica que no pueda meter 30 puntitos el año que viene. No va a ser peor de lo que está, digamos, su panorama siempre va a ser mejor. Bueno, sobre todo porque vos no ves, insisto, no solo por las características propias, sino especialmente por las características ajenas. Vos ves lo que en el cumpleañito que está hoy el sistema político, si no es ordenado, es sin saber qué carajo hacer o atravesado por su nube de pedos de la rosquita política, decís, y bueno, ahí está también la fortaleza del tipo, en ver que los demás están en un cumple, ¿no? Sí. Está en ese momento idílico, pero por cierto es un momento que siempre se termina, tarde o temprano, y le pasa a todos los gobiernos, y porque además, en este caso en particular, a diferencia de otros momentos de la historia, es muy estrecho el margen social con una crisis que atraviesa la Argentina de arrastre y con una pobreza elevadísima. Es decir, la tensión social es bien distinta. Por cierto, los que todavía esperan el helicóptero, que esto se termine o que esto se caiga, me parece que ya pasó, ¿no? Un poco el tiempo de creer que esto termina en un juicio político o que esto termina con Milei yéndose en helicóptero. ¿Pero hay gente que está ahí todavía en esa estación del tren? Yo creo que algunos todavía están en esa estación del tren. Sí, creo que sí. No sé si la política, pero hasta hace un mes había dirigentes hablando de juicio político. Sí, eso sí. Pues, ¿y con qué número? Si no pueden aprobar, no pueden sacar quórum para modificar un DNU de la deuda. ¿Qué juicio político quieren meter? Y sobre todo porque, insisto, nosotros estamos todos más o menos ordenados en un mismo campo ideológico y de interpretación de las cosas. No hay mucho para discutir entre nosotros. Nosotros sabemos cómo creemos que esto termina, cómo suponemos que esto termina. Ahora, hay que ver que a pesar de todo, por alguna razón, hay un sector de la sociedad que cree, muchos, la confianza en el gobierno volvió a crecer. Mirá esta noticia. Fue casi 10% en noviembre según el índice de la Universidad de Itela. Este lo traemos cada vez que sale porque es un índice que se hace mensualmente desde la crisis del 2002 y le permite al sistema en general, a la política, a los analistas, ir viendo la correlación. Y por lo general, este índice de confianza en el gobierno lo toman como insumo válido todos los sectores de la política, del poder económico. Está bastante establecido que es un dato para prestarle atención, porque además suele coincidir más o menos
con cómo después le va a los gobiernos en las elecciones. A cualquiera, a Milei ahora, a Alberto antes, a Macri, a Cristina, en general es un mismo índice desde siempre, ¿no? Y lo que acá se observa es que por segundo mes consecutivo, el relevamiento arroja una mejora en las perspectivas de los encuestados sobre la gestión del presidente Milei. La valoración positiva, además, es mayor a la que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo periodo, a esta altura, de sus presidencias. Y lo traigo de vuelta porque este es el índice con el que muchos, me incluyo, sí, no lo voy a negar, hace 3 meses, cuando cayó fuertemente en septiembre, decíamos, epa, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Por qué cayó tanto? Y ahí veíamos el impacto de la crisis estudiantil, el impacto del ajuste a los jubilados, etcétera. Y veíamos que parecía haber un quiebre. Se terminó la paciencia. ¿Se acuerdan en septiembre? Sí. En septiembre, que todas las encuestas, y esta en particular, mostraban una caída en la imagen, en la confianza, etcétera, del gobierno. Bueno, es esa misma encuesta que hace 3 meses trajimos y decíamos, epa, mirá, está bajando, que hace 2 meses no para de subir. Hay que ser honestos con esto y decirlo también. Así entonces dice este índice de confianza de la Torcuato Di Tella, que la mayor confianza en el gobierno está entre los hombres, en las personas mayores de 50 años, ciudadanos del interior. Ese es un dato también, sí. Personas mayores de 50 años no era un grupo muy favorable a Milei. No, se supone que son los jóvenes, ¿viste? Pero sí. Bueno, los mayores de 50 años. Y aquellos, bueno, dice también el informe, con educación superior. Y aquellos que, bueno, que tienen un nivel de perspectiva económica, digamos, quienes anticipan mejoras en la situación económica del país dentro de un año, también reflejaron una mayor confianza. Es decir, los que la ven mejor. Sí. ¿Se entiende? Sí. Los que ven que esto mejora en el último mes y medio, en los últimos 2 meses, están cada vez más convencidos de que la cosa va para mejor. Es relevante también, por ahí no te gusta la Di Tella, que la hace poliarquía a 1000 personas en distintas ciudades del país, con más de 10.000 habitantes. Bueno, pasemos a otra. Una nota de Diego Genud. Ayer hablamos con él de esto. Si algo muestra la ofensiva diaria de Milei en el Congreso y en las redes, es que la oposición tradicional no encuentra forma de reaccionar. Dice, en base a 10.500 casos realizados en todo el país entre el 11 y el 19 de noviembre, 10.500 casos. Encuestas de 10.500 casos no existen. No hay. Son todas de 1.000, 1.500, llamados por teléfono, etc. 10.500 casos, relevante, una muestra importante. Una encuesta de la consultora Tendencia, que nos trae nuestro compañero Diego Genud, muestra que aumenta la esperanza y crece entre los encuestados la percepción de que Milei logró controlar la inflación. Sin embargo, el dato más destacado está relacionado con el nivel de apoyo que gobierno y oposición retienen hoy de sus propios votantes. Sí. Es decir, según esa encuesta, casi el 90% de los votantes de Milei, 89,6%, se declara conforme de haberlo votado. Solo el 6% está disconforme y un 4% duda. En cambio, el 54,5% de los votantes de Sergio Massa está disconforme con el rol del peronismo en la oposición. Claro. Levante la mano quien se encuentra allí. Sí. Solo el 28% se siente conforme y el 17% duda. Además, hoy el gobierno le lleva al peronismo 10 puntos en intención de voto a nivel nacional. Según esta encuesta, ¿qué más? Una encuesta de imagen, de a quién votaste y cómo te sentís representado por eso que votaste, ¿no? Pero es interesante porque vos lo que tenés ahí, con el kirchnerismo debilitado, dice Diego Genud, y las familias del peronismo dominadas por la impotencia, la derecha se radicaliza con éxito y las expresiones de centro no encontraron su oportunidad y corren riesgo de quedar licuadas hasta la intrascendencia. Es lo que sufren hoy, por ejemplo, los gobernadores dialoguistas a los que Milei somete. Todos esos que están más preocupados por no ser oficialistas, pero mucho más preocupados por no ser kirchneristas, quedan en el medio y se los come la dinámica de lo que está sucediendo por estas horas. Y dice, el cuadro allana, dice Diego Genud, el camino para que Milei cristalice la violenta transferencia de ingresos que ordenó desde que asumió y nuevas capas de la clase media asuman el empobrecimiento como destino inapelable. Es una porción mayoritaria de la sociedad, incluidos los huérfanos de Unión por la Patria. Hoy se impone la conclusión de que no había otro camino. Es la victoria de Milei, resultado parcial de su batalla cultural y sobre todo de los fracasos ajenos. Bueno, es interesante ese panorama porque, por supuesto, nosotros ya sabemos y lo explicamos, contamos cómo terminó esto en los 90, contamos cómo terminó el modelo económico de Martínez de Oz, más o menos sabemos que sustituir importaciones y vivir de las exportaciones y de la deuda del fondo, etcétera, etcétera, termina mal. En algún momento sabemos
esta fiesta, este veranito financiero, termina mal. Ahora, enojarse con la realidad es un camino que te lleva a frustraciones. Sí, claro. Y nada más que eso. Y a enojarse, a no entender, a decir qué barbaridad. Yo no le creo a las encuestas, yo no creo lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que se vayan a Florianópolis? ¿Cómo puede ser que haya argentinos conformes con esto? Bueno, lamento informarles que sí, existe. Y esa situación, lamentablemente para los que creemos y queremos un modelo de país, de producción, de empleo, de inclusión distinto, hay que decir que al menos por ahora y por estas horas, sí, Milei está en un buen momento. Sí. Está en un momento en el que no solo los mercados, sino un sector muy importante de la sociedad empieza a ver, dice, che, bueno, ojo, capaz que está medio loco, es un poco violento, pero la que me toca a mí, me sirve, ¿viste? Empieza a pasar. Negar eso, digamos, significa la imposibilidad, digamos, de poder, digamos, generar conciencia de dónde uno se para, digamos, esto en principio, digamos, para la militancia y para quienes están en la oposición a este gobierno, digamos, si vos arrancas negando eso, claro, te inhibe cualquier tipo de posibilidad de análisis concreto. Hay cosas muy concretas. ¿Hablaron con alguien que esté alquilando? Claro. Sí. ¿Vieron lo que cambió? Se fueron al carajo de altos. Están en un piso altísimo los alquileres. Pero no aumentan. A cada 3 meses lo que alquilaban tenían una espada colgando de la cabeza. El tema inflación es muy relevante en toda la percepción social de la cosa, digamos. Es casi la única variable a la que está atada el gobierno de Milei. Sí, claro. Supongamos porque esta situación en algún momento lleva al famoso estrangulamiento, restricción interna, o que el fondo para prestarle más le pide devaluación, y ahí la inflación, si no logran contenerla, después de una devaluación, se dispara otra vez, ahí hay que ver qué pasa con los que dicen, che, bueno, por lo menos este tipo controla la inflación, porque ahí hay que ver. Pero mientras tanto eso sucede, y yo insisto, uno puede enojarse con la realidad o tratar de entenderla, y bueno, hay un camino que te lleva a la frustración y otro que te lleva a la frustración, pero al menos te trata de darle un sentido, pero por de tratar de entender. Claro, podés vislumbrar algún tipo de análisis más. Sobre el tema de las encuestas, yo tampoco creo en las encuestas, pero no creo en las encuestas de intención de voto. En las encuestas de cómo estás, porque a vos te preguntan, ponele, en las encuestas de a quién vas a votar el año que viene. Sí, mentir, podés tirar, especular, mentir, qué sé yo. Ahora, encuestas de qué confianza tenés en el gobierno, cómo estás, cómo estabas y cómo estás ahora, qué esperás que pase, etcétera, que tiene más que ver con algo más palpable de la vida real de las personas, eso es más fácil de medir. Y más las que son en serie, que se vienen midiendo lo mismo hace muchos años. Exactamente. Ahora, está esa Argentina, de la que venimos hablando, y está la otra, la del consumo en crisis, ¿no? Que conviven. Por primera vez en la historia, llevamos 10 meses consecutivos de caída en las ventas en los supermercados. Leandro Renú cuenta en página 12 que en los supermercados no hay ninguna fiesta. Toda esa fiesta de los mercados no se ve en las góndolas. Según la consultora que mide para el sector, el consumo cayó 20% en octubre y en rubros sensibles como bebidas y limpieza la baja fue de 25 puntos. Los aumentos constantes de tarifas y los salarios abajo no le dan el margen a las familias, ¿no? Otra nota que traje también de Javier Slucky en El Destape. La gente vuelve del mayorista al minorista. Cuenta que más allá de la baja de la inflación, la tendencia también obedece a que se vuelve cada vez más difícil, si no imposible, hacer grandes compras con un salario que no alcanza. Entonces no vas al supermercado ni al mayorista. Pese al veranito económico del gobierno por la estabilidad cambiaria y la baja de la inflación, el consumo sigue sin repuntar. Por fuera de los datos duros, en el sector dan cuenta de una tendencia que comienza a verse producto de esta falta de recuperación, que es un regreso del consumidor final hacia el comercio minorista, especialmente el almacén de barrio, luego de haberse volcado al supermercado mayorista en los últimos meses. Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, le dijo ahí a esa nota en El Destape que en octubre pasado la venta en los almacenes creció un 5% respecto de septiembre. Resulta evidente, dice también, que la desaceleración de la inflación a un 2,5% mensual, la más baja desde noviembre de 2021, quita incentivos a que los consumidores vayan a los mayoristas, ya que el ahorro que se logra es menor al que por ahí obtenía cuando la inflación estaba en 7 puntos, ¿no? Sin embargo, las causas de este fenómeno van más allá y la tendencia solo puede entenderse, dice, en el marco del bajísimo nivel de consumo en términos históricos. Todo eso convive y no es contradictorio. Gente que hace 10 meses no va más al supermercado y compra para el día en las despensas del barrio,
y gente que el mes que viene se va a Florianópolis o está pidiendo zapatillas por Amazon. Todo eso convive, es parte de una misma Argentina y no es una novedad. No, es igual a los 90. Son igual. El que vivió los 90 lo porque recuerda. Los que vivimos en los 90 era tal cual, era así. Había mucha gente tirada a la intemperie, o sea, a la vera del camino, y había otra gente que todavía andaba por la ruta, más o menos, chapuceándola, pero claro, se podían ir de viaje, qué sé yo. Hay una película que se llama Plata Dulce. Es así. Que cuenta cómo fue ese proceso durante la dictadura. Excelente, fue durante la dictadura. Película. La vi, justamente la descubrí unos días atrás. La verdad que es para volver a ver. Plata Dulce. Sí, excelente. ¿Dónde la viste? ¿Está disponible en algún lado? Sí, te voy a mandar un link. Pero se consigue. Hay un link que circula. Hay un link que circula, ok. Pero se debe encontrar. Bueno, ese es el proceso durante la dictadura, ¿no? Sí. Digamos, después vino también el proceso de los 90, que fue bastante parecido. Había un grupo de gente a la que le iba bien y otro que le iba como el orto. Sí, a mí lo que me sorprende es enojarse con la realidad, ¿no? También, ¿cómo puede ser que los argentinos... Mentira que los argentinos van a Brasil. Y vos los vas a ver. Van a ver en enero, chicos. Los móviles de la tele en Florianópolis, lleno de argentinos. No se enojen con algo que va a suceder. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es contar lo que ya se viene. Lo que va a pasar. Lo que está pasando, digamos, las filas de micros, 3 kilómetros de colectivos en la frontera con Chile para ir a comprar Chile. Está sucediendo. Están los videos. Hay hasta trompadas en la frontera para pasar más rápido. Bueno, ¿cuáles son las razones? Es parte de la discusión. ¿Y cuál va a ser el resultado? Creo que entre todos nosotros podemos coincidir en que eso en algún momento termina, ¿no? Y termina mal, por lo general. Pero bueno, en fin. Mientras tanto, motosierra a los jubilados. Los jubilados van a cobrar en diciembre 260.000 pesos de mínima. Se espera que el bono de 70.000 pesos se oficialice en los próximos días. También, novedad de estas horas, el gobierno estableció este lunes que los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de ANSES en el último mes del año tengan un aumento del 2,69%. Y así se fijó el último aumento entonces para los pensionados y otras prestaciones sociales también. Nota de chequeado también. El gobierno nacional anunció en los últimos días que logró un superávit primario y financiero en el mes de octubre. De esta manera, acumula un resultado fiscal positivo en los primeros 10 meses de 2024. Eso es lo que celebra el gobierno. Lo que siempre planteamos desde acá, bueno, ¿y cuál es el costo? ¿A costa de qué tenés esos resultados? Bueno, las prestaciones sociales siguen siendo la principal fuente de ajuste del gasto. Un trabajo del Estudio Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, que dirige Nadine Argañarás, ex subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017, en los años de Macri, dice que 15 de los 16 componentes del gasto tuvieron descensos interanuales en términos reales en los primeros 10 meses del año. La única que aumentó, la única variable que el gobierno aumentó fue la asignación universal por hijo. La AUH, que se mantiene como política de Estado, logro del kirchnerismo, y que no fue tan fácil. Hoy hay como un consenso, hay como una política de Estado. Nadie toca la AUH, ni siquiera Milei, que la aumentó más de 80% en lo que va del año. Ahora, en aquel momento costó, no estaban todos de acuerdo. Se logró, hubo consenso. Es verdad. Se pensó algo distinto. Hubo una idea, ahí fue Néstor y Cristina que dijeron, che, acá, que fue luego de la derrota con de Narváez. Sí, una idea que estaba dando vueltas desde antes, incluso del kirchnerismo. Carrió en algún momento, pero Carrió lo proponía para todos, absolutamente todo, incluso para los hijos de ricos, ¿no? Sí, pero era el Frenapo, Claudio Lozano, el Frente por la Progresa, sí. En ese momento hubo innovación, hubo decisión, hubo voluntad, se llevó a cabo y se logró, y todavía hoy es una política que, a pesar de los cambios de gobierno, sigue sucediendo que se sostiene la asignación universal por hijo, y que en parte explica por qué, a pesar de todo, hay un colchón, a diferencia de lo que fue el estallido del 2001, que muchos imaginan para el futuro, ¿no? Sumando la hipótesis de que Racing campeón alimenta eso, con la que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, en fin. Todo esto va generando también tensiones en el sindicalismo. Y con esto vamos finalizando, pero que, si ustedes verán, desde que empezamos hasta acá, esto parte de una misma maraña de cosas, ¿no? Pablo Moyano pidió construir una alternativa para que la gente vuelva a acompañar al peronismo, dijo. El secretario adjunto de Camioneros, que acaba de romper ahí con la conducción de la CGT, dijo que estamos frente a un modelo económico que le está causando mucho daño a la gran mayoría del pueblo argentino y que eso generó la necesidad de juntarse. Si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada, dijo Moyano en diálogo con el canal de stream Eva TV. Si vos tuvieses que decir, ¿cómo ves un negro y una negra gobernando? Sí, todos los que no han gobernado, todos los blancos, médicos, abogados, profesores de universidades, nos llevaron a este desastre. No fueron los trabajadores que llevaron a este desastre. El único error que han podido
cometer los negros, como decís vos, haber llevado el voto bronca de este tipo. Construyámonos, yo creo que vamos a ese camino. Como surgió este tipo de la nada, que fue una construcción mediática, bueno, yo creo que si laburando de la base, convenciendo a la gente que hay otro camino, ¿por qué no? Soñar que un trabajador, una trabajadora negro o negra llegue al gobierno. Bien, ahí estaba Pablo Moyano. Y Rodolfo Aguiar, de ATE, denunció que en las últimas horas Milei agrandó su estructura porque creó el Ministerio de Resignación para algunos gremialistas. Digo, agrandó el Estado porque sumó el Ministerio de Resignación y especialmente le tira a Andrés Rodríguez, ¿no? Que ayer lo escuchábamos, el secretario general de UPCN, el gremio mayoritario de los estatales, dijo que no hay consenso, que no se percibe en la sociedad voluntad de un paro, ¿no? Que como que la gente está en otra, ¿no? Es lo que considera el sindicalismo de Andrés Rodríguez, de Martínez, Gerardo Martínez, entre otros. Bueno, Rodolfo Aguiar dijo, por el contrario, que sobran los motivos y que hay condiciones para una huelga general y detalló las conversaciones que tuvo con otros sindicatos para realizar una jornada multitudinaria en Plaza de Mayo. Posibilidad de llevar adelante una medida de fuerza en un momento en el que la Argentina sobran los motivos y hay condiciones para una nueva huelga general. Yo hablé con Pablo Moyano hace poco, pero además hay una suerte de numerosos otros sindicatos. Hablé con Daniel Jofra de Aceiteros, con la posibilidad de sumarse el día 5. No nos olvidemos que también las dos CTA, nosotros integramos una de ellas, la CTA Autónoma, están convocando también a la marcha del hambre para esa jornada. Yo creo que va a ser una jornada multitudinaria y vamos a llenar la Plaza de Mayo. Bien, ahí estaba Rodolfo Aguiar. Por eso hay otro sindicalismo con otro pulso, con otras ganas, con otra idea de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay sectores que están combativos, que quieren salir y que, bueno, van encontrando ahí una organización. También los feminismos. En un rato Gaby nos va a contar más en profundidad, pero ayer movimientos feministas realizaron una marcha contra el gobierno de Milei. Fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Diversidad. Es una marcha desde Avenida de Plaza de Mayo hacia la 9 de Mayo y 9 de Julio, Avenida de Mayo y 9 de Julio, sí, hasta Casa Rosada, pero un rato eso lo va a profundizar Gaby en el programa. Francesa, ¿qué onda en el mundo? Vamos a viajar ya mismo al Líbano, pero aprovecho lo que recién decías para informarles sobre estadísticas dadas a conocer por las Naciones Unidas en la relación justamente a la violencia contra las mujeres y niñas. Cada 10 minutos una mujer es asesinada, cada 10 minutos. En 2023, en todo el mundo, 85.000 mujeres fueron asesinadas. Es realmente escalofriante. El 60% de estos femicidios, o sea, alrededor de 51.000, fueron cometidos por la pareja o por un familiar de la víctima. Recordemos que en este contexto la Argentina fue el único país del mundo en votar en contra de una resolución de la ONU para la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Pero de esto efectivamente estaremos hablando con Gaby más tarde. Vamos entonces al Líbano y empezó la jornada con una pregunta: ¿habrá o no habrá tregua en el Líbano? El Gabinete de Seguridad israelí se va a reunir este martes para discutir una propuesta diseñada por Estados Unidos para un alto el fuego entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, que prevé 60 días de pausa en los combates en la ofensiva israelí. La intención del gobierno de Benjamín Netanyahu sería aprobar el pacto. Mientras tanto, a horas entonces de un posible alto el fuego, Israel sigue bombardeando el centro de Beirut. A ver, recordemos que las hostilidades en el Líbano se recrudecieron de forma absolutamente dramática en los últimos meses, en las últimas semanas. Al menos 97 personas fueron asesinadas en ataques aéreos israelíes entre el viernes y el domingo pasados, para que se hagan una idea de lo que allí está sucediendo, con al menos 8 niños y niñas y 19 mujeres entre esas víctimas fatales. Bueno, eso es lo que acaba de informar el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk,
quien también denunció la pérdida de vidas civiles a gran escala. Esas fueron sus palabras. Incluido el asesinato de familias enteras, dijo, desplazamientos generalizados y la destrucción de infraestructuras civiles. Mientras tanto, y con eso cerramos, sigue la ofensiva israelí / limpieza étnica / genocidio en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud de ese enclave palestino reportó este martes un nuevo balance de 44.249 muertos en unos 13 meses. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad